Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bienvenidos. Si les parece, vamos a ir comentando. Esperamos, bueno, pues ofrecer una vez más contenido de valor, esta vez en el ámbito de la renta fija. Yo me presento, soy Beatriz Franganillo, responsable de negocio institucional en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos del Grupo Santa Lucía, y hoy, como ya saben, me acompañará Luis Merino, responsable de renta fija mixtos y fondos de fondos en Santa Lucía Asset Management. Nos encantaría que realicen preguntas a lo largo de la presentación para que sea una charla dinámica. Bueno, como ven ahí en la diapositiva, en la parte de abajo tienen una cajita en la que pone preguntas, nos las pueden mandar y las iremos contestando a lo largo de la presentación para que sea, como digo, dinámica, y lo haremos, bueno, pues tanto durante la presentación como al final. Así que bueno, pues les animamos a participar, y antes que nada, pues en 30 segundos para algunas caras nuevas que hay aquí hoy, simplemente comentarles, bueno, quiénes somos, ¿no? Somos un grupo independiente de entidades financieras, pertenecemos al Grupo Santa Lucía y bueno, pues tenemos cerca de 5.000 millones en activos bajo gestión. De ahí, bueno, pues parte tanto en planes de pensiones como en fondos de inversión, y de la parte de fondos de inversión pues gestionamos en torno al 40% en renta fija, ¿no? Tenemos la renta fija en nuestro ADN. Y bueno, pues nuestros gestores de renta fija tienen esa flexibilidad bueno, pues muchos desean, ¿no? Dentro de las políticas de inversión para bueno, pues poder crear sus carteras y gestionar sus mandatos, y esa capacidad real pues de invertir en el largo plazo, ¿no? Y bueno, pues tener detrás a un grupo y un balance como el de Santa Lucía pues ofrece una gran estabilidad, ¿no? Como gestora. Aquí vemos el equipo, está formado por tres gestores. El responsable del equipo es Luis Merino, a que yo creo que sobra conocéis y que ahora conoceréis un poquito más. Luis tiene una experiencia pues más que demostrada en mercados y sobre todo en el área de renta fija, como veis ahí. Y bueno, pues estuvo cerca de 20 años en CaixaBank Asset Management. Y bueno, luego también tenemos a Iñaki y a Carlos Cuya, que forman parte del equipo desde los inicios, ¿no? Por así decirlo, que ya venían del equipo de gestión de Aviva, que compramos hace ya unos años, en el 2017, con lo cual, bueno, pues los fondos, muchísima estabilidad en el equipo de gestión. Como equipo al completo llevan gestionando juntos desde el año de 2019, con lo cual, bueno, pues más de 5 años. Y bueno, pues sobre todo demostrada consistencia, ¿no? Dos de los fondos que gestionan tienen 5 estrellas Morningstar, y como equipo también Citywire les ha asignado el single A, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como os decía, un equipo más que consistente, y bueno, pues ha demostrado su calidad en la gestión, ¿no? Así que bueno, pues simplemente ya dar paso a Luis. Como ya todos saben, la reciente bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales pues ha abierto una ventana de oportunidades en el mercado de renta fija, y es un activo pues que en los últimos años ha vuelto a tener de nuevo interés y atención por los inversores. Los que nos dedicamos a esto tenemos grabado a fuego el año 2022, que fue un año de los más complicados. Y bueno, pues la historia ha demostrado que tras ciclos de subidas de tipos de interés, los inversores suelen adoptar una postura más conservadora y, bueno, pues refugiándose en fondos monetarios o activos más a corto plazo, ¿no? Y buscando un poquito más seguridad, aunque esta estrategia, bueno, quizá no sea suficiente, ¿no? En el actual entorno económico. Ahora nos contará más Luis. Hoy el webinar trata 100% de renta fija, ¿no? En todos los ámbitos, tanto estrategias, análisis y oportunidades que nos van a ofrecer los mercados. Así que bueno, pues ya les avanzo que el foco de nuestras estrategias está tanto en crédito como en deuda pública, y sobre todo pues destacar la gestión activa, ¿no? que realiza el equipo, y que sin esa gestión activa pues no hubiéramos tenido los resultados que hemos tenido en el pasado, ¿no? Así que bueno, pues hoy vamos a comentar sobre todo la visión de la casa de Santa Lucía Asset Management. Y ya decía antes que, bueno, como parte de un gran grupo asegurador, pues llevamos más de 100 años gestionando renta fija. Así que antes de dar comienzo a Luis, que mientras se conecta a la cámara le saludamos, quería comentarles que vamos a lanzar una encuesta. Son 3 preguntitas sobre mercado para hacer un poquito ver el consenso que tenemos hoy aquí de mercado. Y bueno, son muy facilitas. Simplemente es pues saber un poco en qué momento de mercado pues, o qué visión de mercado tienen, ¿no? En cuanto a renta fija, en cuanto a expectativas de duración, en cuanto, bueno, pues el aterrizaje, ¿no? De la economía en los próximos meses, ¿no? Muchos hablan de soft landing, antes se hablaba de hard landing, incluso otros hablan de no landing ya. Así que bueno, pues lo lanzamos. Buenos días, Luis. Muy buenos días, Bea, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros.
Aquí tiene lanzada Beatriz la encuesta, esta que comentaba. Irán contestando y ya al final del webinar, si te parece, pues lo comentamos un Vale, poquito y vemos los resultados frente a nuestra visión, ¿no? Y ya la dejamos contrastamos. ahí puesta Eso es. entonces, ¿no? Ujú. Bien, fenomenal. Una cosa, ¿veis la presentación? Se ve perfectamente. ¿La tenéis ahora mismo? A ver, un segundito. Aquí. ¿Ahora la veis? Sí, perfecto. Vale. Fenomenal. Pues nada, comenzamos. Yo voy a hablar más o menos, bueno, el webinar dura 1 hora. Va a haber una parte primera para mercados más en general, luego un poco producto, pero bueno, os animo a que en cualquier momento podéis hacer preguntas y Bea me las puede ir trasladando, con lo cual va a ser, siempre me gusta porque es más dinámico de lo que se está hablando. Si hay dudas o cualquier cuestión, o comentarios, pues encantado de sobre la marcha ir atendiendo. Entonces, muy brevemente, ¿qué ha pasado en los mercados? Que todos lo sabemos, un año que va a acabar en principio bueno para activos de riesgo, risk-on, bolsas, bonos. Es verdad que en el lado de bonos mucha volatilidad, especialmente en tipo de interés, no tanto en crédito, el crédito ha sido bastante más estable. Y bueno, ahí destaca el crudo, que bueno, realmente es una variable importante de cara al control de la inflación, pero todo lo demás subiendo. Entonces, respecto a la foto global más general, antes de ir aterrizándolo a países, a clases de activo, a curvas, etcétera, pues realmente estamos en un escenario que, con todo el ruido que hay, es decir, con Trump, con guerras comerciales, con las guerras vigentes, sigue siendo un escenario razonablemente positivo, porque es un escenario de soft landing donde las inflaciones ya han dejado de ser un principal problema. Ojo, no significa que ya las inflaciones no las tengamos que mirar, pero ya han salido de lo que es el foco principal, del problema principal cuando teníamos casi inflaciones doble dígito hace unos meses o años. Es decir, las inflaciones en general, las buenas noticias es que están bajo control. Más en unos sitios que en otros, luego veremos divergencias en que bueno, puede situarse por debajo del 3% el año que viene, donde tenemos China que está arrastrando los pies con una crisis inmobiliaria que todavía no ha acabado de salir. En España, lamentablemente, sabemos que las crisis inmobiliarias son lentas, son... además hay muchas similitudes en China porque se está trasladando a las regiones que nosotros tuvimos las comunidades autónomas muy expuestas al ladrillo a la construcción y que ahora son las que tienen el problema, programas de ayuda fiscal, monetaria, etcétera. O sea, está tratando de mejorar, pero todavía no ha salido de esa crisis, ¿no? Y luego tenemos Estados Unidos y Europa, donde Estados Unidos, con la victoria de Trump, incorpora muchísima volatilidad. Luego hablaremos un poco del Trump Trade, de implicaciones, etcétera, etcétera. Y donde Europa, la verdad es que las últimas noticias, especialmente de Alemania, pero también de Francia, son bastante negativas. Entonces ahí luego entraremos un poquito más en detalle. Pero básicamente, de esas variaciones para el año que viene, previstas, yo creo que la parte más incierta es Estados Unidos, por todo un poco el impacto de las políticas de Trump, ¿no? Entonces, evidentemente, la victoria de Trump supone una serie de cambios que ya se está empezando a ver antes de que llegue al poder en enero, que son un cambio en lo que es la gobernanza multilateral del mundo. Es decir, el proceso de globalización se pone en entredicho más de lo que ya estaba. Y eso tiene implicaciones en guerras comerciales, tiene implicaciones en que los organismos multilaterales, ya sea la OTAN de defensa, ya sea el G20, ya sea la ONU, ya sea el COP29, es decir, los diferentes organismos multilaterales, pues están un poco redefiniendo las nuevas reglas del juego después de Trump, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones, pues políticas fiscales, en políticas comerciales y en la macro al final. O sea, todo al final confluye en un poquito más de incertidumbre de cara al año que viene. Las buenas noticias, como digo, es que el crecimiento potencial de Estados Unidos, con toda la incertidumbre que decimos, bueno, mejor dicho, el crecimiento global está cerca del potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay tensiones inflacionistas subyacentes relevantes en la economía global.
Esto es importante, es decir, hemos conseguido una cierta estabilización después del COVID, pre-COVID, post-COVID, ¿no? Que es toda esta línea con una volatilidad brutal respecto a lo que sería un potencial a largo plazo de la economía, y hemos conseguido, entre todos, principalmente bancos centrales, estabilizar esto. Esto significa que ese control de la inflación va a permitir y está permitiendo a los bancos centrales continuar con su ciclo de etcétera, etcétera, está aguantando mejor que la economía puramente industrial y manufacturera, que está siendo muy dañada por diferentes motivos, especialmente en países como son Alemania, por ejemplo, que estamos viendo recientemente noticias no solamente de la reconversión industrial del sector automóvil, sino en ThyssenKrupp, en Bayer. Aquí, por ejemplo, dos datos muy concretos, ¿no? Estados Unidos supone el 10% de las exportaciones alemanas, es el principal país receptor de exportaciones alemanas. Con lo cual, si en Estados Unidos pues tenemos ahí tarifas, vamos a tener problemas en Alemania adicionales. Adicionalmente, el otro día leía que de la industria farmacéutica, que se habla menos, se está hablando mucho del sector automóvil, sector industrial. ThyssenKrupp hoy anuncia 40% de despidos en su plantilla, todos los componentes de automóviles están haciendo reducciones de estructura, Volkswagen ha anunciado cierre de 3 fábricas en Alemania. Es decir, adicionalmente a lo puramente manufacturero, tenemos industrias como la farmacéutica, que el 22% de sus exportaciones es en Estados Unidos. Entonces, Bayer ya ha anunciado profit warnings. Es decir, estamos ante una tormenta perfecta en Alemania, que es la que más centrada está en el sector manufacturero. Y economías como, por ejemplo, la española, pues estamos sufriendo menos ese viento de cara. ¿Por qué? Pues porque tenemos el tema del turismo, de momento sigue fuerte, servicios, etcétera, etcétera. Entonces, es esta decoupling, esta diferencia entre manufacturero y no manufacturero, que al final acabará impactando en lo que es servicios, porque si aumenta el desempleo y aumenta la destrucción de empleo en Europa o en Alemania, pues dejarán de venir a España o consumirán menos o saldrán menos. Entonces, las implicaciones, como decimos, de la victoria de Trump, pues son múltiples. Ámbito de comercio internacional, ámbito geopolítico, mayor presión para compromisos de gastos de defensa dentro del mundo de la OTAN, políticas medioambientales, políticas fiscales y monetarias. Es decir, ahí hay un conjunto de cosas. Mi opinión es que al final es muy probable que el aterrizaje de todas las políticas que ha ido anunciando Trump de manera muy, digamos, populista, luego haya una especie de mitigación o flexibilización o un watering down, una dilución de esas políticas. De hecho, el nombramiento ayer del secretario de Estado de Economía, que es el más importante, bueno, para nuestro ámbito por lo menos, es una persona bastante ortodoxa. Es decir, es una persona que al final se aleja un poco de ese populismo más exagerado de Trump. Ojo, luego hay que ir viendo si dura o no dura, porque a Trump es verdad que le han durado poco los diferentes miembros de su gobierno. Pero en general podemos afirmar, yo por lo menos tengo la visión, de que después de todo el ruido que vamos a seguir teniendo de aquí a enero, porque hasta que Trump no toma poder en enero, luego a lo mejor el aterrizaje de esas políticas va a ser a lo mejor con menor impacto, ¿no? Especialmente a lo mejor en Europa. Hoy Trump anuncia de manera muy vocal que va a poner tarifas potentes a China, a Canadá y a México. Es decir, no ha puesto el foco en Europa de momento, ¿vale? Y Europa ya está un poco haciendo los deberes, por ejemplo, permitiendo que los gastos de infraestructura de defensa, Francia ayer aprobó que va a dar cabida a empresas que hasta ahora no tenían cabida, que eran empresas no europeas. Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. Entonces, ya se están tomando pasos previos a la llegada al poder de Trump para limar un poquito asperezas con respecto a políticas comerciales exageradas entre Estados Unidos y Europa. Lo cual no quiere decir que no vaya a verlas. Lo que quiero decir es que el foco a lo mejor va a estar más en China y va a estar más a lo mejor en México que a lo mejor en Europa. ¿Vale? Pero lo que sí está claro es que la victoria de Trump pues, ha fortalecido el dólar, ha hecho diverger las políticas monetarias, ¿vale? Los crecimientos económicos entre Estados Unidos y Europa, la verdad es que siguen divergiendo. Y es verdad que America First significa Europa peor. Es decir, esto al final es un poco suma cero, ¿no? Al final, Europa va a crecer menos,
porque va a haber relocalización de producción en Estados Unidos y porque va a haber limitaciones a las exportaciones europeas. Entonces esto, en principio, el mercado ya lo está poniendo en precio, ¿no? Aquí ponemos, por ejemplo, un tema clave que es la productividad. El informe Draghi de verano ya apuntaba a esto, es decir, Europa tiene un problema de excesiva regulación, excesiva poca innovación. Los principales avances tecnológicos rupturistas son en Estados Unidos, inteligencia artificial, etcétera. Mercados laborales muy poco flexibles. Estamos viendo Alemania, donde las grandes empresas que tienen problemas, el problema que tienen es que aunque tienen el diagnóstico claro, la ejecución de la reducción de sus plantillas pues no es fácil porque tienes los sindicatos en el consejo, etcétera, etcétera. Con lo cual esto está siendo complicado en Europa, mucho mayor que en Estados Unidos. Los últimos PMIs que hemos visto en la eurozona, la verdad es que han sido bastante malos, especialmente en Alemania y en Francia, cayendo por debajo de la zona de 50. Y aquí la novedad es que el de servicios, que había aguantado bien, como comentaba antes, pues también ha hecho cachapa a la baja con respecto a lo que sería el PMI industrial, manufacturero, ¿vale? Luego tenemos la economía alemana. La economía alemana ya tenemos el año pasado en recesión. Este año probablemente también tendremos recesión. Es verdad que es una recesión ligera, sí, pero estás en terreno negativo. Y hay que ver un poco, ya tenemos 2 años en terreno negativo y hay que ver el año que viene. El año que viene, en principio, se apunta a que va a ser un crecimiento moderado, pero positivo. Ya veremos. Porque se hablaba, por ejemplo, el impacto de las tarifas en la economía americana podía llegar hasta un 1% en el peor escenario. Insisto que nuestro escenario central es un escenario más mitigado, más suavizado, por lo tanto no llegará a ese extremo, pero que al final hay que ver para el año que viene el impacto en la economía alemana de todo esto, ¿no? Y luego hemos tenido algo que ha ayudado hasta ahora, que es que el Brent, a pesar de las tensiones geopolíticas, ha estado bajo control, ha estado bastante controlado en una zona de 70, $75, digamos que no pone en peligro lo que es el control de las inflaciones en el mundo occidental. Aquí tenemos un impacto de la subida de precios del petróleo en lo que sería el IPC, ¿no? Entonces, bueno, aún teniendo en cuenta un 10% de subida de precio, pues estamos hablando de 2 décimas en el IPC, que bueno, es una cosa manejable. Aquí es otro ejemplo de las expectativas de inflación cómo han divergido. En la curva negra tenemos el swaps de inflación de 5 años dentro de 5 en Europa y cómo diverge con el break-even a 10 años en Estados Unidos y con los swaps de inflación 5 años también en Estados Unidos. Aquí vemos una divergencia que luego se está trasladando en expectativas divergentes de políticas monetarias. Es decir, Europa se ve que la inflación, dado el ciclo económico que estamos, pues va a permanecer claramente bajo control. Y en Estados Unidos hay más dudas, porque las políticas fiscales que va a llevar a cabo Trump, pues ya están poniendo en entredicho el ciclo de bajadas de tipos en Estados Unidos. De hecho, el propio Trump decía que la bajada de diciembre en Estados Unidos no estaba clara, ¿vale? Entonces ahí vemos esa divergencia de expectativas de tipos y de inflación entre Estados Unidos y Europa. Hemos vivido un año 2024 donde hemos tenido muchísima volatilidad en expectativas de bajadas de tipos. Comenzamos el año con 7 bajadas cotizadas. ¿Eso qué significa? Pues que veníamos de un rally muy fuerte a cierre del año pasado, donde hubo un reposicionamiento muy fuerte en carteras de renta fija y donde había demasiadas expectativas después de las subidas de tipos de que este año 2024, que ya está acabando, iba a haber hasta 7 bajadas. Nosotros siempre nos hemos mantenido bastante estables en la zona de 3-4 bajadas para este año, tanto en Estados Unidos como en Europa. Actualmente llevamos 75 bajadas, 75 puntos básicos de bajadas, tanto en Estados Unidos como en el Banco Central Europeo. Queda una única reunión en diciembre. Esperamos la bajada del Banco Central Europeo, con una probabilidad muy alta, y tenemos más dudas respecto a la bajada de Estados Unidos. Yo me inclinaría incluso porque no pudiera bajar. Si me tuviera que mojar, aunque está bastante dudoso el tema, de que esta última bajada se va a esperar. De hecho, la Fed ya te apuntó de que no tenía prisa. La economía americana no está tan mal como para tener que bajar tipos de manera urgente y además hay incertidumbres del impacto de las políticas fiscales de Trump en la inflación. Por lo tanto, hoy Powell puede ser prudente y decir, me espero al año que viene cuando tenga más información. Pero aquí el mensaje es muy claro. Toda la volatilidad que ha habido este año en tipos de interés y en expectativas de bajadas de tipos nos ha permitido en los fondos hacer una gestión muy activa de duración, donde hemos entrado el año infraponderados en duración porque había demasiado cotizado en precio. El mercado se pasa de frenada, tanto cuando descuenta bajadas como cuando no das descuenta.
Y de enero a abril llegó a una sola bajada en Estados Unidos, que es la línea negra. Es decir, ni tanto ni tan calvo, ni 7 ni una. En pocos meses ha pasado de 7 a una. Entonces ahí aprovechamos cuando el mercado realmente solo cotizaba una para incrementar duración, cargar duración y sobreponderar. Y luego hemos ido gestionando muy activamente. Actualmente estamos sobreponderados, pero a niveles de 2,20, que justo toca hoy el boom, nos habíamos marcado un 2% del Bobel como un nivel de venta, con lo cual estamos ahí a punto de ejecutar una venta para volver a neutralizar. Es decir, nuestra filosofía es, oye, tienes una hoja de ruta, el mercado mete mucho ruido y hay que ir aprovechando, y este año ha dado muchas oportunidades el mercado para gestionar la duración en los fondos, ¿vale? Las bajadas de tipos, como digo, ya tenemos 3 en Estados Unidos y en Europa. Y como decía antes, la clave es un poco el año que viene. El año que viene, para la Reserva Federal, bueno, pues fíjate, esto se han ido descontando también desde 10 hasta solo 3. Entonces ahora quizá se han enfriado demasiado las expectativas de bajadas de tipos en Estados Unidos por Trump. Entonces ahora quizá nos hemos pasado un poquito por el otro lado. Eso es lo que ha llevado a la ampliación del diferencial muy, muy relevante entre Estados Unidos y Europa, que luego lo pondremos, ¿no? Por encima de 200 puntos básicos. Pero aquí la clave es, oye, ¿cuál va a ser los terminal rates en Europa y en Estados Unidos? Entonces, nosotros seguimos pensando que el 2% de terminal rate en la eurozona para finales del año que viene sigue siendo nuestro escenario central. Es verdad que la semana pasada, con todo el pesimismo de los PMIs, etcétera, etcétera, llegó a cotizar 1,75 incluso. Es decir, el mercado ahora mismo se ha pasado un pelín de frenada. Pero bueno, estamos posicionados con sobreponderación en duración, entramos intermedios, con lo cual no nos vendría mal si el mercado, digamos, se pasa por el lado de bajadas a nuestro posicionamiento. Es verdad que las malas noticias serían malos datos de inflación y que se enfriara. Ahí, pues a lo mejor eso no, pero vemos más probable el escenario de que el terminal rate sea por debajo del 2 que por encima del 2. En Estados Unidos han cambiado bastante las cosas, ¿no? Con Trump, digamos que las previsiones del ECB no han cambiado mucho, pero en Estados Unidos se ha enfriado bastante. De tal manera que teníamos un terminal rate en la zona del 3,5 y ahora se ha ido casi a la zona del 4. Entonces, nosotros seguimos pensando que el 3,5 puede seguir un terminal rate razonable en Estados Unidos. Aquí pintamos lo que comentamos antes, el diferencial Bund Treasury por encima de 200 puntos básicos, que no estamos mirándolo muy de cerca para entrar, pero estamos siendo prudentes todavía respecto a, oye, nivel de entrada, que vamos a ser un poquito más exigentes, un poquito más, porque es muy importante el timing, el táctico para volver a entrar aquí. Nosotros no tenemos en nuestros benchmarks curva americana, es verdad que hemos jugado con futuros durante estos últimos años estrategias de valor relativo, que nos ha ido en general bien, tanto en el 10 años, en el 5, en el 2, tanto corto como largo. Pero actualmente estamos más en modo de, oye, tiene valor entrar en el bono americano casi a 4,5, pero toda la presión de 8 trillones de deuda adicional que Trump ha anunciado para los próximos años está asustando un poco al mercado respecto a qué cantidad de volumen de deuda puede absorber el mercado. Y ahí entonces somos prudentes porque puede seguir sufriendo. Respecto a tema de pendientes, pues hemos vivido muchos años en pendientes negativas, que era una anomalía, pero que, bueno, en principio ha durado más de lo que preveíamos. Las pendientes han vuelto al terreno positivo. Nosotros seguimos pensando que queremos tener un poquito de pólvora seca para comprar a los largos plazos. Como digo, estamos sobreponderando la duración en los tramos intermedios de las curvas y nos queremos guardar alguna bala cuando la pendiente sea mayor. De momento seguimos infraponderados en los largos. Hay un concepto un poco, muchas veces erróneo, o muchas veces para mí confuso, que es, cuando dices que estás largo de duración, la gente automáticamente interpreta que necesariamente tiene que ser en el 10 años o en los super largos. Eso no es así. Yo puedo tener un largo de duración, como tenemos, y estar sobreponderado en tramos intermedios. Y guardarme esa bala para cuando las pendientes incrementen para completar en el 10. ¿Vale? Entonces aquí mucha gente dice, no, es que el boom al 2,20 no veo mucho valor, ¿vale? Pero es que el swap spread, como sabéis, es el spread entre la curva swap
y la curva de gobierno alemán. Es decir, tratar de ver los dos instrumentos un poco libres de riesgo en Europa, ¿no? Principalmente curva alemana. Lo lógico es que el swap spread sea positivo, especialmente en los periodos de Silicon Valley, Credit Suisse, que fueron tensiones que llegaron a 100 puntos básicos de spread. Aquí estamos pintando el 2, el 5 y el 10 y en la rosa el 30. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último año? Que se han desplomado los swap spread. Es decir, en otras palabras, los gobiernos se han abaratado respecto al resto de activos. Los activos de más calidad se han abaratado respecto a todo lo demás, crédito, etcétera, etcétera, que se precia con respecto a la curva swap. En otras palabras, el indicador sistémico de estrés del sistema interbancario, que también lo pintamos aquí en la línea amarilla, pues cae a mínimos, ¿vale? Entonces esto lo que me hace es invitarme a reposicionar mis carteras hacia activos de más calidad y hacia gobierno. Actualmente tenemos, de la duración que tenemos, un poquito más de la mitad en gobiernos con respecto a crédito. Esto no ha sido así siempre. En los últimos años, cuando los tipos estaban negativos, ¿vale? Pues lo que hemos hecho es, especialmente en periodos de estrés, aquí y aquí, en estos últimos años, pues construir más cartera con crédito que con gobierno. Actualmente, como digo, tenemos una posición más equilibrada. Y luego la otra variable, que es países, pues claramente el protagonista este año ha sido Francia. Francia, nosotros partíamos de una posición infraponderada en las carteras, seguimos infraponderada, pero estamos empezando a construir algo de duración en Francia a través de cover bond franceses. Todos los nombres franceses han ampliado, desde el gobierno, corporativos, bancos, cover bond, todo. Entonces estamos un poco picoteando en activos de calidad, en activos de alta calidad, franceses, a niveles de más 50, más 50 y pico puntos sobre swap en lo que sería un cover bond francés. Estamos un poquito cerrando el tema de Francia, pero en general en Francia seguimos negativos. Francia va a tener un déficit de un 6% este año, va a llegar a 120% de deuda sobre PIB. Seguimos esperando downgrades en Francia. Lo que pasa es que ya está bastante en precios. Francia ha sido el peor país, aquí agregamos todo lo que son el total retornos soberanos, de los diferentes países periféricos y semiperiféricos. Hay un poco aquí la broma de decir, ¿es España el nuevo semicore y Francia la nueva semiperiferia? Porque es verdad que España, la prima de riesgo francesa, que aquí la tenemos, se ha situado por encima de la española. Portugal está excesivamente caro e Italia ha tenido un buen comportamiento. En total retorno ha sido el mejor país. Nosotros hemos a financiar programas como Next Generation EU. Es decir, hubo el famoso debate de los eurobonos que se hablaba, oye, emite un Europa, eurozona, un eurobono. Es que los eurobonos ya existen. Lo que pasa es que había un presupuesto de la Unión Europea que era mínimo y lo que se ha hecho es crecer ese presupuesto brutalmente. Todo lo que financia la Unión Europea son ahorros que no tiene que financiar los países europeos. Por lo tanto, los países como Italia, que parten de la base de una prima de riesgo mucho más atractiva que Grecia, que Francia, que España, que Portugal, y que gozan de esa ventaja, de esa mutualización, y que además no tienen los problemas tan graves como es Alemania y Francia en cumplimiento de objetivos, Alemania por la parte macro y Francia por la parte de déficit, pues estamos relativamente cómodos. Es verdad que esto ya ha estrechado, ¿vale? Y ya está de 150 a 120, pero nos sigue gustando más en términos de valor relativo. Y si ya vamos al mundo del crédito, por finalizar, hemos visto un año muy tranquilo en crédito, excesivamente tranquilo en crédito. Yo no recuerdo, ya casi llevo 30 años en mercado, un año donde el crédito haya tenido tal nivel de solidez, tal nivel de estabilidad, ¿vale? Dentro de un estrechamiento, por ejemplo, en bancos o en bancos españoles que ha ido muy bien. Pero en general podríamos decir que ha habido, como he dicho antes, mucha volatilidad en tipos, en gobiernos, y mucha menos en crédito. Y esto viene explicado por muchos motivos, pero principalmente porque las métricas de liquidez, a pesar de los programas de reducción de quantitative easing o quantitative tightening de los bancos centrales, sigue siendo una liquidez muy amplia. Y además se han creado muchísimos productos, por ejemplo en España, con el tema de objetivos de rentabilidad, donde había compradores forzados, y sigue habiendo todavía, aunque en el futuro vemos menos, compradores forzados buy and hold de cestas, de portfolios, de bonos a vencimiento. Y esto lo que ha generado es una liquidez enorme para poner a trabajar todo ese dinero.
En términos de tasa de crecimiento, el impacto del quantitative tightening ha sido mínimo. Fijaros en la M3. La M3 ha estado ligeramente negativo para luego estabilizar. Es decir, que si miramos el soporte técnico que ha tenido el mercado de crédito ha sido enorme. Y luego también mejores de fundamentales. Hemos visto una descorrelación en lo que es la beta del crédito con respecto al equity. En los últimos años tenemos históricamente baja correlación con respecto a lo que fue la época de los 2000 o de 2015 al 2020. ¿Por qué? Porque la volatilidad de la bolsa ha sido mayor y el crédito ha permanecido muy estable por estos factores que decimos, factores técnicos, mejoras fundamentales. La beta del crédito ha sido menor con respecto a bolsas. Y luego ya si aterrizamos en valoraciones, nuestro trabajo es ver siempre valor relativo. Entonces, aquí lo que vemos es que el crédito americano en general está muy caro, aquí son cuartiles históricos desde el año 2000, es decir, dónde se han situado los spreads de crédito desde el año 2000 ahora y en qué percentil están esos spreads respecto a su media histórica. Entonces, el crédito europeo, investment grade, lo vemos razonablemente valorado, high yield, carete, pero todavía en una zona, bueno, pero todo lo que es el crédito americano en general está en niveles mínimos históricos desde el año 2000. Por lo tanto, aquí estamos fuera de crédito americano y en crédito europeo estamos algo más cauto incrementando calidad. Esto es una gráfica que me gusta siempre traer, que es high yield, es decir, la línea negra te está pintando el spread de high yield contra investment grade. Y la línea azul te está pintando el swap a 5 años para expresar un poco lo que es el libre de riesgo, ¿no? Entonces vemos que el spread adicional que me da invertir en high yield se sitúa por debajo de lo que sería el puro swap a 5 años. Esto ha pasado en ocasiones puntuales antes de Lehman, pero ha pasado en muy contadas ocasiones. Pues estamos ahí. ¿Eso qué significa? High yield estamos ahí, pero estamos ya más cautos o con algo de menos exposición. Estamos neutralones, más o menos, con respecto a nuestros índices. Este año ha ido muy bien, pero es verdad que estamos incrementando el rating medio de las carteras. ¿Por qué? Porque si ya aterrizamos dentro de lo que es el mundo investment grade, vemos que los activos triple B también están en zonas de mínimos históricos si medimos su spread contra los single A. Y los single A más o menos están un poco en su media histórica de los últimos años, que es la línea verde. Perdona, Luis. Nos llegaba una pregunta que nos decía cuál es, bueno, cómo veis el valor relativo de high yield frente a investment grade en el actual contexto de bajada de tipos de interés, ¿no? De aquí a los próximos meses. Esto es muy buen tema porque, claro, hay mucha gente que ahora está empujando pues, fondos de high yield, el high yield, porque lo mira en yield. Para mí eso es un error. O sea, no es que esto te paga un 5, te paga un 6. Vamos a ver. Nuestro trabajo consiste en ver valor relativo entre cosas. Entonces, estamos afrontando un ciclo de bajadas de tipos. Vale. Posicionamiento en duración constructivo, de acuerdo. Y luego en crédito lo que tienes que ver es esa duración en qué la tienes que construir. Gobiernos, investment grade y luego high yield. Entonces, ahora mismo no vemos un valor relativo especialmente atractivo del high yield si lo comparamos con investment grade, porque las propias subidas de tipos que ya se han producido ha hecho que el swap a 5 años, como representativo de si yo me compro un AA o un AAA, va a ir muy ligado siempre al swap a 5 años, y encima tengo nombres franceses que han ampliado respecto a ese tipo swap 5 años, de más 5 más 10 a más 50 más 60, nombres franceses que siguen siendo nombres de calidad, pues no vemos un especial valor relativo. Tú puedes estar largo de duración, positivo en el ciclo de bajadas de tipos, pero no especialmente positivo. Entonces, en lo que es puramente high yield. Entonces, la idea es que nuestros fondos tienen flexibilidad para diversificar clases de activos y no nos atamos con una clase de activos. Hubo momentos que tenía sentido tener titulizaciones, flotantes, bonos con flor. Hubo momentos que tenía sentido tener más nivel de subordinados, etcétera, etcétera. O sea, las clases de activos son instrumentos que tenemos en nuestra disposición para poder optimizar y ver valor relativo en las carteras. Y el high yield es un bucket más. Nuestros mandatos en principio son investment grade, pero podemos tener high yield y tenemos high yield. Pero no vemos un especial valor relativo en el high yield actualmente. Es ¿Vale? clarísimo, Luis. Gracias. Entonces, si hacemos el split por ratings y luego también podemos hacer el split por sectores, es decir, el sector financiero ha presentado una oportunidad histórica en los últimos años, que es la línea verde,
y eso ha convergido al resto de sectores. Entonces ahora estamos viendo, pues eso, tratar de diversificar. Lo que pasa es que nos cuesta porque los corporates en general también están caretes y tienes temas de riesgos idiosincráticos como el sector automóvil, sector industriales, etcétera. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es la duración que tenemos en crédito, en financieros, ir reduciendo poco a poco, ¿vale? Porque si vamos a primarios, pues alargamos duración. Entonces estamos un poco siendo algo más cautos en el spread duration. Hace años estuvimos por encima de 4 y ahora estamos en la zona de 3. Y luego Tier 2 pues sigue ofreciendo un valor relativo atractivo. Lo que pasa es que ese spread Tier 2 también ha estrechado en general, ¿vale? Aquí tenemos la zona gris, ¿vale? En la zona de 50 puntos básicos, que es lo que me paga Tier 2 versus Senior cuando te pagaba 150. O sea, ha habido momentos donde ha sido muy interesante estar en Tier 2 y ahí hemos tenido pues bancos españoles, bancos periféricos, etcétera, y actualmente a muchos se han ido coleando, es verdad que la mayoría han coleado, que era una duda que había con el repunte de tipos, y ahora lo que estamos haciendo es ser más selectivos, porque cuando los spreads están estrechos lo que hay que hacer es ser selectivo, porque el mercado no me paga por una diferenciación mayor. Y por ya terminar, el posicionamiento en lo que sería renta fija sería sobreponderar en duración, con dudas más respecto al mercado americano, incrementar bonos franceses de manera gradual, aunque seguimos infraponderado a través de cover bonds, incrementar bonos de alta calidad, AAA, AA, y en la parte de crédito seguimos sobreponderados en financieros. Bancos españoles han ido muy bien, ya estamos un poco en modo de cierta rebalanceo, ¿vale? Largos en Italia y un posicionamiento más equilibrado entre gobiernos y crédito. Yo con esto termino la parte de mercado. No sé si hay alguna pregunta que quede pendiente de la parte de mercados. Luis, sí, nos ha llegado otra pregunta y era en la parte de crédito financiero que está yendo hacia crédito no financiero, ¿qué tipos de sectores estamos entrando? Pues mira, hemos intentado entrar en sectores, bueno, que ofrecen algo más de valor relativo. Como digo, nos cuesta, por ejemplo, el sector de autos en bonos cortos, eh, hemos comprado. Es verdad que los autos han ampliado, que en general los autos están con una reconversión industrial importante, pero en bonos cortos estamos cómodos, es decir, no hemos querido meter mucha duración ahí. En utilities también hemos entrado algo, en aseguradoras, por ejemplo, en Generali Tier 2, pues entramos en un primer reciente, pero en general nos está costando entrar. ¿Por qué? Porque sigue habiendo temas idiosincráticos en determinados sectores o nombres que, digamos, todavía los bancos con el nivel de regulación que tienen, pues estás mucho más mitigado el expected loss que aunque sea una compañía de calidad en el sector, sectores no financieros. Entonces ahí nos está costando más, pero bueno, estamos entrando algo en utilities, algo en consumo y algo en autos, pero de manera muy cauta. Vale, luego nos preguntan por el tema de la fortaleza del dólar, si hay alguna emisión en dólares. A ver, en principio nuestros mandatos son en euros. El tema dólar, como he dicho, podemos jugar curvas americanas con futuros sin exposición a dólar. Es verdad que nuestros productos, y aquí enlazo con la parte de producto, permiten un 5% de divisa, pero esto es para que cuando hacemos estrategias de futuros, la cobertura o el posicionamiento tenga una garantía en dólares. Pero nuestros mandatos no juegan a divisa, ¿vale? Otra cosa es que tengo una opinión de divisa. Es decir, esa divergencia de políticas monetarias en algún momento se verá mitigada porque la propia divisa hace de correa de transmisión. Me explico. Si el dólar se va a 1, pues al final llegará un momento en que favorecerá las exportaciones europeas y perjudicará las exportaciones estadounidenses. Entonces llegará un momento que la propia divisa, ante ese movimiento, te hace de ajuste. Pero en general no tenemos posicionamiento en dólares. ¿Vale? Fenomenal, muchas Renta gracias. Pues fija. si te parece, lo que hacemos es, bueno, pues os refresco un poquito las estrategias que gestiona el equipo y vamos con los resultados de la encuesta, ¿no? Que os adelanto que, bueno, pues estamos muy en línea, ¿no? con lo que ha sido el consenso de la encuesta de hoy. Así que recordaros que el equipo gestiona dos estrategias de gestión activa, Santa Lucía Renta Fija a corto plazo y Santa Lucía Renta Fija.
y dos estrategias de, bueno, pues gestión más pasiva o renta fija vencimiento, ¿vale? Los dos de renta fija vencimiento son única y exclusivamente deuda pública italiana. Ahí ves las tires a las que están cotizando a día de hoy y las duraciones de los fondos. Uno vence, bueno, pues dentro de un añito y poco, en 2026, en abril, y el otro lo hemos lanzado recientemente en renta fija 2028, que es la reconversión de otro fondo que ya gestionó el equipo que venció en septiembre de este año. Se llama Santa Lucía Renta Fija 2024. Por si lo veis, que sepáis que es ese mismo fondo. Eh, Ahí tenéis, bueno, pues comisiones de gestión muy reducidas, investment grade, bueno, triple B por Italia, por el país en el que están invertidos, y única y exclusivamente cartera de deuda pública italiana. La diferencia de estos dos productos con competencia en general es que estos productos no tienen, digamos, unos meses de acopio previos, ¿no? De comercialización, sino que estos dos fondos están abiertos hasta vencimiento sin comisión de suscripción. Es decir, cualquier partícipe puede entrar a diario sin ningún tipo de comisión. Sí tienen comisión de reembolso de un 2%, pero tenemos ventanas trimestrales de liquidez, con lo cual sin coste, es decir, sin coste de reembolso, ¿vale? Liquidez diaria tienen los dos fondos. Con lo cual, bueno, pues en este sentido yo lo que hago es mandaros todas las semanas la actualización de las tires para que, bueno, pues si tenéis algún cliente interesado en entrar, pues que sepáis un poquito dónde se están moviendo esas tires. Dos fondos muy sencillos, muy básicos, como os digo, y yo creo que donde también está la chicha de hoy, aprovechando que está aquí Luis, pues renta fija a corto plazo y renta fija son dos fondos muy similares, pero evidentemente pues muy diferentes, sobre todo en la parte de más de riesgo de crédito y de duración. Corto plazo de 0 a 12 meses en rango de duración, con lo que hay poquito por la parte de aportar más rentabilidad a cartera gestionando duración. Sí que la parte de renta fija pues tiene un rango de 0 a 8 años que... Corrígeme si me equivoco, Luis, nunca hemos estado en la parte alta, eso es un mandato, bueno, pues que se incluye en folleto para tener más capacidad de gestión, pero ahora mismo yo creo que estamos cerca de los máximos de duración que ha estado el producto. Por eso decía antes Luis que estamos largos de duración en ese 4, pero no necesariamente tenemos que estar en 10, ¿no? Claro, Para aquí estar el punto largos de central es duración. 4 para un inversor, o sea, Santa Lucía renta fija, punto central 4. ¿Cómo hemos estado de banda de duración en los últimos años? Pues en el año 2021, que estábamos muy cautos y que pensamos que iban a subir los tipos, pues estamos en 1 y pico, ¿vale? Es verdad que tardó más en repuntar y esos años no salíamos en los radares. Luego en el 22 cambió la película porque, claro, el corto de duración pagó mucho. Y luego por el lado de arriba, pues hemos estado a lo mejor en 4,5, algo más de 4,5, recientemente este año, cuando ya han subido los tipos. Entonces, es un poco el rango normalizado de duraciones. Permitimos hasta 8, pero realmente aquí yo creo que 5 es, no hemos estado nunca por encima de 5 y raramente vamos a estar. Entonces, bueno, eso está puesto ahí pues para permitir esa flexibilidad, pero no se utiliza. Las tires a día de hoy, las tires estimadas están en un nivel muy similar, porque bueno, este año todavía no ha pagado la duración, pero bueno, pues sí que nuestras recomendaciones de cara a los próximos meses, el ir tomando un poquito de duración en las carteras, ¿no? También depende evidentemente de la tipología del inversor y del cliente, pero sí que recomendamos no estar 100% en cortos plazos, ¿no? Para los próximos meses. En cuanto a rango de divisa, ya lo comentaba antes Luis, tenemos ese 5% por folleto, pero que bueno, pues el equipo se enfoca sobre todo en deuda en euros. Y luego, bueno, pues ahí tenéis las comisiones, el volumen de los fondos, el patrimonio están en torno a unos 200 millones, que bueno, es un volumen que yo creo que es algo positivo, ¿no? Frente a fondos de volúmenes muchísimo más altos, de gestores internacionales, en el que, bueno, pues hay emisiones en las que nosotros podemos entrar, ¿no? y aportar un valor añadido que ese tipo de fondos no puede por el volumen tan gigantesco que tienen, ¿no? Historia, pues tenemos desde el 2010, como podéis imaginar, pues mucha historia. Y luego, pues 5 estrellas Morningstar que os adelantaba y comisiones pues muy competitivas, ¿no? Como al final nosotros coinvertimos con nuestros inversores porque el balance de la compañía invierte en nuestros propios productos, pues también miramos mucho las comisiones, ¿no? Y aquí simplemente, pues si queréis, si avanzamos un poquito, ver la evolución de los dos productos de gestión activa en el pasado y os voy comentando. Aquí tenéis, bueno, os mandaré la presentación para que lo veáis. Yo creo que este gráfico pues es interesante el ver cómo año a año hemos superado a la media de la categoría, que en este caso renta fija corto plazo.
Y a la izquierda pues veis dentro de todos los fondos que componen esa categoría cómo estamos, bueno, pues generando con la misma volatilidad que tiene el índice, pues más rentabilidad, ¿no? Y bueno, pues si os parece, os comento un poquito los resultados de la encuesta y pasamos también a ver si queréis rentabilidades. Luis, en la siguiente diapositiva aparecen las rentabilidades del producto. Aquí sobre todo remarcar, bueno, pues el marzo de 2020, que es donde se nos van siempre los ojos a todos, ¿no? El fondo cayó un 2%. Y el año pasado, pues caímos, el año pasado, no, perdonad, el 2022, que fue el peor año de la historia de la renta fija, el fondo llegó a estar en un -1,8, ¿no? Cuando hubo fondos de esta categoría, pues que cayeron por encima del 5, incluso algunos del 10%, ¿no? Así que, bueno, pues como veis ahí, son rentabilidades que luego se han recuperado. El año pasado, pues llegamos a en torno al 4,5%, este año llevamos en torno a un 3,6, 3,7%. Con lo cual, bueno, pues sobre todo aquí lo que se ve es consistencia. En verde tenéis los meses que se bate al índice y en azul los que se queda por detrás. Y bueno, veis que abunda el color verde, ¿no? Así que si queréis os comentamos un poquito lo que son las votaciones. Em, Ha participado el 75% de las personas que estamos conectadas aquí hoy. En cuanto a la primera pregunta, que era, bueno, pues si piensa que la economía global se prepara para un aterrizaje o soft landing, hard landing o no landing, o la gran mayoría, el 75% han votado que soft landing, así que bueno, pues estamos todos en línea. No landing un 14% y un hard landing un 11%. Luego la segunda pregunta era en qué rango de duración está invertido a día de hoy en sus carteras de renta fija. La parte ganadora es que es a medio plazo, entre 1 y 4 años, ¿no? Un 68%. Con lo cual, por eso decía que estamos pues, muy en línea, ¿no? con lo que han votado los asistentes. En corto plazo estaría en torno al 11% y en largo plazo, con duraciones superiores a 4 años, un 20%. Y luego, bueno, pues en qué fondos de inversión de renta fija invertirá en los próximos meses. El claro ganador es renta fija a medio largo plazo con un 65%. Algunos se ven todavía en ese corto plazo para los próximos meses en un 30% y en monetarios un 5%, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que interesante porque vemos un poquito que la visión coincide con la nuestra. Y nos llegaba otra pregunta y nos dicen que hasta cuándo se prevé las bajadas de tipos de interés por parte de la FED y del BCE. Antes hemos dicho que los terminal rates estarían en torno al 3,5, al 2, pero ¿en qué fechas se estima que será aproximadamente? Pues a ver, en principio se está manejando un escenario en el Banco Central Europeo a finales del año que viene, donde se alcanzaría ese terminal rate, que como digo, el mercado ha traspasado el 2 y ya cotizaba a 1,75, que es un poquito, bajo nuestro punto de vista, excesivo, pero estaremos hablando de diciembre o finales del año 2025. En la parte de Estados Unidos es un poquito posterior, es decir, porque ahí va a haber más pausas. Es decir, el Banco Central Europeo tienes una última subida en diciembre, perdón, una última bajada en diciembre y luego 100 puntos básicos aproximadamente, pero muy Mm, continuado. En cambio, en Estados Unidos, al haber pausas, el terminal rate probablemente ya nos vayamos al año 26, ujú, porque va a ser más lento y más gradual ese ciclo de bajadas. ujú. Pues yo creo que he contestado. Así que por el momento no hay más preguntas. Ah, sí, perdonad, a ver, me ha llegado otra. Dicen que la inestabilidad geopolítica, ¿cómo puede afectar en un futuro a las estrategias? Bueno, esto es algo que estamos vigilando constantemente. Entonces, el tema de guerras, por un lado, el tema de guerras, lamentablemente, al margen del tema humano, cada vez impacta menos en mercado. Por ejemplo, la guerra de Gaza e incluso la guerra de Ucrania. Es verdad que tiene unos impactos importantes. La guerra de Ucrania lo tuvo en que Alemania dejó de tener gas barato y al final tuvo que replantear su modelo de producción y eso ha generado un replanteamiento de toda su industria. Pero la verdad es que los temas geopolíticos, incluso hace unos días, con el tema de los misiles entre Rusia y Ucrania, realmente vimos un día donde el boom sí que funcionó como activo refugio y puntualmente subió, pero realmente estamos viendo un impacto cada vez menor, honestamente. Eso es lo que sería puramente guerras o geopolítica. Ujú, Otra cosa son el tema de desglobalización, guerras comerciales. Ahí hay que ver un poco cómo el modelo de Trump de America First
impacta en su economía, porque claro, eso es fácil de decir, pero si tú pones tarifas, primero es inflacionista, segundo es disruptivo para tu cadena de producción, etcétera, etcétera. Entonces, es fácil de decir, difícil de hacer. Por eso pensamos que en este aspecto va a haber una especie de suavización en la implementación de las políticas arancelarias y va a tener un impacto también menor. Mm, Entonces, ahí hay un conjunto de cosas, luego los gastos de defensa que va a obligar a los países europeos a contribuir más a la OTAN, pues va a suponer más gasto público, más déficit, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de implicaciones ahí, pero que realmente estamos vigilando siempre, meten ruido, pero yo creo que hay que tener un poquito la visión a medio plazo y la cabeza un poco fría para ver un poco dónde vamos, ¿no? mm. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Luis. Yo creo que lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con Fenomenal. Pues gracias a nosotros. vosotros y gracias a todos los que os habéis conectado por vuestro tiempo. Os enviaremos la documentación en los próximos días junto con la grabación del vídeo, por si os habéis perdido alguna parte o lo queréis volver a ver. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis dónde estamos y nada, por nuestra parte, pues encantados de ayudaros en lo que esté en nuestra mano. Así que muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Hasta la Saludo. próxima.